Hemos hablado de procedimientos, vamos a hablar de 8 procedimientos que exigen la oralidad en el proceso y que hemos intitulado La oralidad en el proceso exige 8 procedimientos, también para adolescentes. En primer lugar, tenemos conocer los hechos. Conocer los hechos. Yo quisiera gritarle a todos los abogados mexicanos: no acepten que se acuse el hecho, el delito. No acepten que se mencione el tipo penal. No permitan que se manipule. Este es un caso de feminicidio, señor juez. Esto es un caso de homicidio. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? Y a mí me ha gustado un poco en una discusión con el doctor Gesber Benavente Chores, que habla de imputación concreta, que en un modelo acusatorio tenemos que hablar de imputación, acusación, lógicamente hecho probado o hecho no probado, por tanto sentencia absolutoria o condenatoria. Me ha gustado hablar de perfección fáctica, perfección fáctica. Y de hecho he sido criticado por algunos abogados como perfección fáctica. Exige perfección fáctica. Cuando el fiscal imputa o acusa un hecho sencillo, ya tiene la condena. Cuando el fiscal, cuando yo como parte y en concreto como defensor le exijo perfección fáctica, con quién actuó, con quién andaba, a qué horas andaba, minuto a minuto, el fiscal va a tener que probar. Entre más perfección fáctica hay, más obligación de probar. Es muy sencillo, un hecho genérico, ¿no? La bomba que cayó ayer es de José Daniel Hidalgo, qué sencillo, ¿no? Cómo la puso, cómo la construyó, cómo la consiguió, con quién andaba, andaba solo, andaba no solo, se trasladó en vehículo, no. Toda la perfección fáctica que sea necesaria, porque el fiscal tiene la obligación de probarlo todo. Conocer los hechos. Dame los hechos, nos dice el juez ético, que yo conozco el derecho. En segundo lugar, el segundo procedimiento es definir los conceptos. Defina los conceptos que se van a emplear para determinar con los hechos la materia del caso. Es muy importante que sepamos, por ejemplo, ¿por qué no podemos usar la palabra teoría del caso? Porque no está en el código. ¿Y por qué no podemos usar la palabra teoría del caso? Porque no está en la Constitución política. Pero ya está en la jurisprudencia. Es muy interesante cómo la copia nos lleva a enfrentarnos a situaciones conceptuales muy complejas, que de una u otra forma, y hoy tenemos una audiencia, un juicio con más criterios de jurado, y yo he tenido que criticar en mucho de lo que he escrito procedimientos, técnicas de jurado en técnicas de jueces. Y desgraciadamente el juez cae en el error de admitir técnicas de jurado cuando no es un jurado lego, cuando no es un juez lego, sino que es un juez experto, definir los conceptos, esclarecer los valores. Dime si los valores son buenos o malos, lícitos o ilícitos, legales o ilegales. Principalmente en materia de adolescentes, cuando tenemos el concepto de antijuridicidad. Podemos decir que un adolescente sabía que la conducta es antijurídica. El concepto de reproche. Podemos decir que el adolescente sentía reproche ante la conducta que estaba realizando en perjuicio de la víctima. El tema de dolo y culpa, que no se pueden utilizar en adolescentes porque la Constitución política habla de responsabilidad, cómo se entiende la responsabilidad y por tanto cómo se entienden las excluyentes de antijuridicidad, las excluyentes de antijuridicidad, de reproche, etc. Facilitar en cuarto lugar la prueba de los hechos. Dime de cada hecho quién lo prueba, quién lo prueba y cómo lo prueba. Es un elemento ético muy importante. No podemos, no, como hacía una jueza amiga mía, que solamente se centraba en un testigo.
en un testigo. Y todos los hechos se empezaba diciendo, el testigo José Daniel lo vio, el testigo José Daniel dijo, el testigo lo persiguió. Y una vez le pregunté, ¿por qué menciona tanto, estoy poniendo un ejemplo, a José Daniel? Para que cuando el imputado lea la sentencia condenatoria en la cárcel, se dé cuenta que no fui yo la que lo condené, sino José Daniel, en la cita. Que el dato de prueba sea lícito. Es muy importante el debate de lo lícito. El debate de no usemos, por favor, jueces, no dejemos que los jueces usen, por favor, asesores jurídicos y defensores, prueba ilegal, prueba ilícita, prueba que viola los derechos del adolescente. Cuando fue interrogado, cuando fue entrevistado, cuando fue conducido, cuando fue torturado, cuando él entregó dónde estaba lo que se robó. Sujeto del dato, fijación del dato, embalaje del dato, transporte del dato, recepción del dato de prueba. Que se respeten los derechos como sexta exigencia del procedimiento, que se respeten los derechos. Si yo soy juez de adolescentes y veo que hay una violación de un solo derecho del imputado, de inmediato absuelvo, aunque sea culpable. Porque nada legitima que la policía, que el fiscal, que el órgano acusador, que la víctima viole los derechos de una persona. Yo no puedo, con prueba criminal, condenar a un criminal. Que se respeten los derechos. Y por eso es muy importante la objetividad y la lealtad, el derecho de defensa y el principio de contradicción. El séptimo procedimiento es un mínimo de prueba. Cada elemento fáctico es un elemento probatorio. La Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados han entendido mal el mínimo probatorio. El mínimo probatorio es un máximo probatorio conforme a la teoría del delito. Y en octavo lugar, que el derecho sea coherente. El hecho nos lleva a la materia y al proceso de cada caso en cada materia. Es muy importante que el derecho sea coherente. Que sea coherente el derecho conforme al hecho. De modo que a mí me gusta repetir que teniendo el hecho, el tipo penal se ajuste, el derecho se ajuste como un guante a la mano, ¿no? Para que no haya error entre hecho y derecho y por tanto no cometamos una injusticia. No dejemos de ser éticos, profesionales, científicos, exigentes, muy abogados, muy jurídicos en el tema de adolescentes. Si nosotros en el derecho para adolescentes violamos los derechos, estamos haciendo más daño del que queremos hacer con condenar. Muchas gracias.